Buenas, bienvenido, bienvenida nuevamente a otro encuentro. Hoy voy a continuar sobre el tema del video anterior. Nos quedamos en la cuarta etapa de la observación. Quiero igual hacer una aclaración antes de continuar, que es algo que he sentido estos últimos días que tenía que decir, y es lo siguiente. El camino es de cada uno. Yo aquí comparto mis experiencias, mi visión, mi comprensión sobre la vida en base a lo que he vivido, pero eso les da una guía simplemente, no les da la experiencia en sí. Cada uno de ustedes tiene que recorrer su propio sendero, su propio camino, conseguir sus propias experiencias, lograr su propia comprensión, que en muchos casos puede ser que sea parecida a la mía, en muchos otros casos no, cada uno en base a su forma de ser, a su destino, a su historia, va a ir transitando su propio recorrido y va a llegar a su propia verdad, a la forma en la que la verdad sea presentada para ustedes. Así que bueno, sentí como esas ganas de arrancar el video con esto porque uno comparte su visión, y me ha pasado también de estar en esa etapa, en la tercera etapa, la de autoconciencia, ¿no? Cuando uno empieza como a querer trabajar en uno mismo, uno empieza a buscar videos y libros y técnicas y un montón de cosas para sanar y para evolucionar, para crecer. Pero muchas veces uno se frustra porque en realidad en ese buscar, sean charlas, videos, técnicas, no está la experiencia, está quien la experimentó, que nos está compartiendo algo, nos está dando como un foco de luz para guiarnos, pero el camino lo tiene que hacer uno, las piernas las tiene que mover uno e ir hacia ese lugar, hacia ese estado. Así que bueno, quería hacer esta aclaración porque seguramente las personas que me escuchan y que ya me conocen y que ya me vienen siguiendo hace un tiempito se pueden sentir un poco frustradas quizás porque escuchan lo que yo comparto. Algunas personas seguramente lo entienden a nivel intelectual y les puede parecer que lo que digo es cierto. Otras personas lo pueden comprender quizás a un nivel más interno y resuena con una verdad, pero más allá de cualquiera de esos dos tipos de comprensión, intelectual o interior, el camino lo tiene que hacer uno. Que me escuchen no significa que mágicamente le van a suceder las cosas a ustedes de esa manera. Y bueno, quería hacer esta aclaración. Volviendo al video anterior, nos habíamos quedado en que la tercera etapa de la autoobservación, cuando uno quiere sanar, quiere crecer, quiere evolucionar, busca todas las técnicas, prueba todo, experimenta todo y se termina frustrando, y en base a esa frustración y a ese esfuerzo total, uno se rinde. Habíamos hablado de que había dos formas de rendirse. Una era a través de la aceptación, de liberarse de eso, y bueno, y eso llevaba a la cuarta etapa, al cuarto estado, pero desde un lugar positivo, de alegría, de entusiasmo, de libertad, de frescura. Y la otra opción era la resignación, el resignarse, que en realidad era un estado negativo de aceptación, por así decirlo, y que ese no nos llevaba a un cuarto estado, sino que nos retrocedía, porque nos hacía muchas veces querer volver a la inconsciencia, porque sentimos que siendo inconscientes es un poco más fácil o nos cuesta menos. Bueno, así que hoy voy a hablar de la cuarta etapa, que es lo que sucede cuando uno se ha frustrado completamente, ha probado, ha experimentado todas las técnicas, ha buscado la verdad, ha ido en busca de ella, lo ha intentado todo, ha hecho un esfuerzo total y se da cuenta que igual nada funciona, nada sirve,
y uno se rinde con aceptación. Bueno, lo que sucede después de este estado es el estado que yo llamo observación, que uno sigue estando presente, pero la conciencia abarca todo. Entonces es como si uno mira una película, que uno se da cuenta de que uno no es la película. O sea, está la película y está quien mira. Bueno, el tercer estado, que es el de autoobservación, tiene algo de parecido, pero la mayor parte de la atención se centra internamente en uno, en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, y uno como que se queda enfrascado ahí y pierde la realidad de vista. En el cuarto estado, que es simple observación, uno mira la realidad, incluido a uno mismo, pero desde un estado neutro, desde un estado donde uno no elige, ni está en contra, ni está a favor. Uno mira la película, la vive, pero se genera como un espacio entre la realidad, entre la vida, entre nuestra experiencia y nuestro ser, que eso lo que nos permite es ir viviendo, respondiendo a la vida, ya no reaccionando. En el tercer estado de la autoconciencia uno muchas veces reacciona, porque uno igual está atento a lo que sucede dentro, está atento al yo. Entonces la vida sucede y uno reacciona en base a lo que uno cree que es correcto o incorrecto, en base a lo que a uno le gusta o no le gusta. En el cuarto estado esto no sucede. La vida sucede de la manera en que tiene que suceder y uno está un poquito más lejos y puede mirar, observar, disfrutar la mayoría de las veces y luego elegir la forma de responder a eso. Cuando uno responde a algo, está eligiendo con mucha conciencia. Incluso podés elegir enojarte, podés elegir vengarte, podés elegir amar, podés elegir lo que vos quieras, pero al hacerlo desde un estado pleno de conciencia, no hay karma, no hay consecuencia. No hay consecuencia en el sentido de que no hay consecuencia como castigo, como algo que uno después se siente mal, o se culpa, o se lamenta, o se reprocha, porque en realidad uno fue consciente en el momento que eligió responder, entonces también es consciente de la consecuencia de esa respuesta, y por ende en el momento que decide responder ya está aceptando su consecuencia, y esto hace que desaparezca lo que se llama karma, porque en realidad después sucede la consecuencia, que vendría a ser la continuación, ¿no?, de la vida, pero uno no lo siente como algo negativo, no lo siente como algo malo, incluso ya sabe de antemano muchas veces lo que va a suceder, entonces sigue viendo la película, sigue viviéndola. Cuando la consecuencia llega, otra vez uno está completamente presente, observando, entonces vuelve a elegir conscientemente cómo responder. Entonces uno va de respuesta en respuesta a lo que va sucediendo y ya no es como una víctima de la realidad, de la vida. Uno va eligiendo a cada momento cómo sortear las cosas, cómo manejarlas, cómo elegir. Y bueno, esto genera, primero que nada, mucha libertad, mucho poder, mucha alegría, porque la vida ahí empieza a ser algo súper lindo. Ya no es como esta cosa tortuosa que a veces vivimos la mayoría de las personas, de qué horrible vivir, me pasó esto, me pasó lo otro, y yo no elegí, qué garrón, y qué injusto, y bla bla bla, todo eso que nos sucede, ¿no? Desde ese cuarto estado uno elige conscientemente cómo responder a cada cosa, incluso a las cosas que suceden internamente, aunque ya por lo general no sucede esa agitación, no sucede, ya la víctima como que no existe dentro de uno, o incluso si existe y aparece por momentos, uno también tiene esa distancia de poder mirar, de poder elegir, de poder responder. Y bueno, en ese cuarto estado, como les dije, se observa la realidad, se observa la vida como si fuera una película.
Se comprueba a través de la experiencia esta cuestión de que el mundo es una ilusión, de que el mundo es un sueño, porque cuando podés estar desde ese lugar y ver cómo van sucediendo las cosas, te podés dar cuenta que todo está conectado, te podés dar cuenta que vos sos la causa de tu realidad. Como que en ese estado uno empieza a comprobar y a ver con mucha claridad la sabiduría, en realidad la sabiduría que es ancestral, que está escrito en el budismo, en el cristianismo, bueno, en la ley de atracción, en la ley de asunción, en un montón de corrientes, ¿no?, que han ido acercándose de diferentes formas a la verdad. Uno cuando está en ese estado lo comprueba, uno está ahí, mira la vida, la vive y dice, sí, sucede de esta manera, soy yo la causa, soy yo el origen. Uno se reconoce a sí mismo como la fuente, porque al poder ver todo con ese estado neutral, ¿no?, sin juicio, vos podés darte cuenta que lo que te sucede porque o elegiste mantener algún pensamiento en torno a eso que sucedió, o un miedo, o una fantasía, o una experiencia pasada. Te das cuenta que está conectado, que lo que vos sos está conectado con la vida que vivís y viceversa. Y desde ese lugar obviamente uno puede elegir, uno cambia su vida, puede cambiar su destino, pero siempre desde ese lugar consciente en el que las consecuencias no son castigo, no son un peso, no es algo... Uno en ese estado casi nunca se lamenta, porque en realidad uno lo eligió, entonces no hay de qué lamentarse. Uno no culpa, no hay culpa, ni a uno mismo, ni a nadie, ni al mundo, ni a Dios, ni a las demás personas, ni a nada. Uno se da cuenta del poder de elegir que tiene, y entonces por lo general en ese estado las personas que se encuentran en ese estado ya no eligen soportar nada, porque se dan cuenta que no tienen por qué hacerlo. Desde vínculos que no les suman, lugares que no les hacen sentir bien, un estatus social, una profesión, un destino incluso, ¿no?, que a veces uno cree que sabe su destino o que ya lo tiene marcado, y cuando llegas a ese estado te das cuenta que podés elegir lo que vos quieras y que incluso podés cambiar a cada momento lo que vos querés elegir, porque tenemos una idea media errónea de que las cosas son fijas, de que una vez que elegís algo tiene que ser para siempre. Bueno, cuando estás en ese estado te das cuenta que la vida sucede momento a momento, que no hay algo estático, algo fijo, que no hay es para toda la vida, sino que simplemente son momentos que pueden en cada momento uno elegir lo mismo, y eso generar como una especie de ilusión de continuidad, pero en realidad no hay una continuidad, sino que uno está eligiendo a cada momento lo mismo, y un día puede despertarse y decir, ya no lo elijo más, elijo esto otro. Uno se vuelve mucho más flexible, mucho más suave, mucho más liviano. A mí personalmente, cuando logré llegar como a ese estado, me sucedió que no tengo como una apariencia fija. Un día tengo un corte de pelo, al otro mes tengo otro, un día estoy con barba, otro día estoy sin barba, un día me visto de una manera, otro día me visto de otra, porque no encuentro como esa cosa fija de decir, no, yo soy así. No, yo soy o elijo ser hoy de esta manera, y cuando siento que hay algo que cambia y que necesito un cambio, acciono un cambio. Nunca tengo como una identidad fija, nunca estoy sometido a lo que fui, sino que simplemente voy sintiendo y viendo y eligiendo lo que quiero ser en este momento. Y bueno, creo que es bastante claro que cuando uno puede vivir de esa manera, puede liberarse de las cargas, puede liberarse de las cosas que uno ha elegido soportar durante tanto tiempo, puede liberarse incluso del peso de la muerte, porque en realidad cuando podés experimentar y comprender de verdad que esto es un sueño, te das cuenta que incluso cuando te mueras también vas a volver a despertar,
así como sucede en los sueños que tenemos mientras dormimos de noche. Esto no es diferente, simplemente genera un estado como de ilusión de que esto es realmente la realidad y bueno, es un sueño más. Pero como les dije hoy al principio, todo esto es una sabiduría, es una experiencia, es una comprensión, es una visión que yo les comparto desde mi experiencia como humano, seguramente humano igual que ustedes, por lo menos en lo que refiere al potencial, todos podemos alcanzar los mismos estados y todos vivimos más o menos las mismas experiencias. Lo que cambia es cómo internamente uno elige pasar por esas experiencias, cómo uno elige transformarse. Y bueno, lo que busco con esto es generar esa semilla de la que vengo hablando, de que las cosas van sumando como gotitas de agua dentro de uno, dentro de quien me escucha ahora, y lo acerca de cierta manera, le da como un faro, como una guía, como una luz. Y luego lo que sucede es que la persona sigue viviendo, sigue haciendo su recorrido, su camino, como mencioné al principio, en busca de su propia verdad. Pero cuando las cosas se tornan parecidas o uno pisa los mismos escalones, uno recuerda, uno dice, esto fue lo que escuché en el video, esto fue lo que dijo fulano de tal. Y ahí uno también, a través de eso, porque a mí me sucedió también en mi propio camino, de tener otros maestros y al haber escuchado, y capaz que al principio no los entendía mucho, y yo decía, pero está zarpado lo que están diciendo. Luego, cuando fui viviendo y fui llegando a esos momentos, a esas etapas, a esos estados, enseguida se me prendía la luz de decir, esto fue lo que decía fulano, esto fue lo que leí del libro de tal, esto fue lo mismo del video de aquel, o lo que un amigo me contó que le pasó. Y ahí uno lo que genera es como una confianza también en el camino. Uno cuando ve las señales y se da cuenta de que un otro ya le avisó que eso estaba ahí, a uno le genera como esa confianza de, bueno, entonces puedo seguir caminando, porque si me dijeron que esta señal estaba acá y yo ahora que llegué veo que la señal está acá, seguramente el que ya siguió caminando, cuando me diga, mirá que en la próxima hay otra señal de esta manera y luego otra, y en realidad lo que uno genera como maestro en el sentido de que simplemente ya hizo ese camino, no tiene nada que ver con superior o inferior, sino simplemente con alguien que ya recorrió esa parte del camino. En vez de maestro, capaz que guía, es la mejor palabra. Uno genera esa confianza de decir, bueno, puedo seguir caminando, voy a seguir caminando, porque lo que me están diciendo es que al final de ese camino, o cada paso que avanzo en esa dirección, voy a disfrutar más, voy a sentirme más en paz, voy a lograr más libertad. Entonces, eso es lo que genera el maestro, el guía, decir, bueno, yo ya lo hice, ya caminé, ya atravesé el fuego, sigo acá, estoy de una mejor manera, todos tienen la misma posibilidad que yo de hacerlo, de lograrlo. Van a tener su forma de caminar, obviamente, su propio estilo, su propia forma, su propio ritmo. Unos van a ir más rápido, unos más lentos, unos van a elegir el camino en zigzag, otros van a ir en línea recta, otros van a ir saltando. Pero al final todos arrancamos del mismo punto y tenemos la potencialidad y el destino inevitable de llegar al mismo punto, a la misma meta. Entonces lo que hace el guía es darles confianza. Es decir, yo ya caminé, ya estuve en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar, en el mismo estado, en la misma etapa que ustedes están ahora. Aprendí y absorbí y observé cada cosa que me fue sucediendo en esos momentos. Lo sorteé, gracias a Dios, de la mejor manera. Concluí un montón de cosas, analicé un montón de cosas, aprendí un montón de cosas, y hoy que ya estoy en un punto donde estoy más relajado, donde estoy más libre, donde incluso tengo el potencial ya realizado para poder compartirlo, lo comparto. Lo comparto
simplemente para generar esa confianza de que cuando lleguen en el camino a los mismos lugares donde yo ya pisé, donde yo ya estuve, y ahora les comparto cada cosita que fui viviendo, cuando lleguen ahí digan, es verdad, este loco me lo dijo, así que puedo seguir caminando porque mi destino es grandioso, porque la vida puede ser magnífica, maravillosa, impresionante, porque me lo merezco y porque todos podemos. Así que ese es mi mensaje hoy. Podés lograrlo, vas a lograrlo inevitablemente, igual que hablábamos en el primer video, la semilla que crece, el árbol es inevitable, todos estamos destinados a ser un árbol grandioso en este mundo. A algunos les llevará 10 vidas, 100 vidas, 2000 vidas, algunos van más rápido, otros más lento, otros se pierden 500 veces antes de llegar, otros se pierden 3, otros quizás no se pierden, pero inevitablemente hay un único camino que toma diferentes formas y la forma que toma es la forma que uno trae, que esa es la magia que uno tiene, poder darle su propio toque a la verdad, al camino, al recorrido, su propio estilo. Así que te invito a que te animes a ser vos, a encontrar tu forma, tu estilo, tu nivel. Y bueno, y en base a eso camines. Así que el próximo capítulo va a ser sobre esto de ser uno mismo, que se ha puesto muy de moda, que se habla muchísimo, pero que a mi parecer hay muchas cosas que se confunden y que son muy pocas las personas que realmente pueden decir que son ellas mismas. Así que el próximo capítulo vamos a hablar sobre esto y bueno, y espero que lo disfruten mucho. Les mando un fuerte abrazo, los amo y bueno, como siempre, recibo lo que me quieran mandar, buena energía, mala energía, cariño, amor, odio, no importa, yo recibo lo que quieran mandarme porque cada uno es libre de dar lo que quiere dar y después el otro elige si lo quiere recibir o no. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.